un milenio, sino cerca. Comencemos antes de hablar de mí mismo y de Jesús. Comencemos en oración. Y comenzamos diciendo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, te damos gracias por esta tarde, por esta oportunidad de conocerte, para amarte y servirte. Te doy gracias por reunirnos esta tarde para que podamos continuando explorando quién eres y cómo te relacionas con nosotros, cómo nos inspiras y cómo nos salvas y cómo nos fortaleces. Te pedimos que abra nuestro corazón y nuestras mentes esta tarde para que podamos crecer en nuestro entendimiento, sabiendo que si aún tratamos de entender todo esta noche, sería una gota en el océano de lo que has revelado, de quién realmente eres. Ayúdanos a ser humildes para poder entender lo poco que nos has revelado, lo poco pero que es suficiente para salvarnos, suficiente para guiarnos a tener una relación contigo. Está con nosotros y siempre. Te lo pedimos a través del santo nombre de Jesús. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre Tomás, somos muy buenos amigos y él me dice, a mí me tocó hablar de la Trinidad y a ti te toca hablar de Jesús, es más fácil. Gracias, sigue siendo Dios, pero no es fácil. Me gustaría comenzar a presentarles una pregunta que Jesús les hizo. Lo encontramos en el capítulo 9 de Mateos, 16, el 8, Marcos capítulo 8, donde él habla con sus discípulos y él escucha chismes, y como somos humanos se nos conoce mucho por los chismes, y les pregunta, ¿qué dicen de mí? Les suele preguntar, ¿qué dicen de mí? Les hace esta pregunta en el libro de Marcos. ¿Quién dice la gente que soy? Aquellos de nosotros que somos católicos, que hemos ido a la iglesia por muchos años, hemos escuchado este pasaje y sabemos lo que sigue. Pero les pido que pausen, no se adelanten. ¿Quién dice la gente quién soy? Nuevamente, ¿quién dice la gente que es Jesús? Si vamos a esa escritura y vamos a la lectura de Marcos, vamos a escuchar los apóstoles o discípulos decir algunas cosas. Bueno, vamos a leerla. Y le dijo Juan Bautista, y a otros dijeron Elías, y a otros uno de los profetas. Por lo menos están diciendo que él es alguien importante, que es como Elías, o quizá lo es, que ha regresado. Es alguno de los profetas, claramente es un profeta. Pero aún les pregunta, ¿quién dice la gente quién soy? Porque no es suficiente. Ahora nos adelantamos 2000 años. Y ahora quiero escuchar de ustedes. ¿Quién dice la gente que Jesús es ahora? Cristo. ¿Quién más? El Salvador. Redentor. Un buen hombre. Así yo sería su vecino. Consejero. Un rey. El Hijo de Dios. Sanador. Maestro. Profeta.
Salvador, un mito, Good shepherd, healer, yes. Okay, so we're getting a lot of good answers. han dicho muy buenas respuestas. Un carpintero también. He was historically, he was a Históricamente era un carpintero, era un buen hombre. Históricamente también enseñaba y era un buen maestro. Históricamente he was a prophet. era un profeta Historically, according to some, y según algunos era un activista político. and son of God. Well, yes, son of God. But historically, Sí, hijo de Dios. we're now Pero históricamente ahora estamos hablando sobre que la sociedad quiere que pensamos. facts. The only En hechos, los únicos hechos que podemos encontrar es que en algún tiempo estuvo vivo, quizá, at some point he taught. y en algún tiempo enseñó, después un carpintero, después se le consideró un profeta, un sanador, And at some point he died. y en un momento murió. And then some people say Y después algunas personas dicen that he rose from the dead. que resucitó de entre los muertos. Our archaeologists, Nuestros teólogos some philosophers, y filósofos y algunos teológicos también, the question of teólogos, who do people say that Jesus han tomado esta pregunta de quién dice el pueblo quién es Jesús y tratan de responderlo con la ciencia only focus on y con teología y arqueología. Y si solamente nos enfocamos en estos dos puntos, no vamos a ganar mucho. look at some, like there's archaeological proof. Hay Romans pruebas arqueológicas en el censo romano was born. que Jesús nació. There's archaeological proof that there was a person named Jesus. Hay pruebas arqueológicas de que hubo un hombre llamado Jesús y su madre era María Father, Joseph. y su padre José. There is archaeological proof También that hay someone was evidencia arqueológica que alguien fue crucificado along with others. junto con This otros. is not in the gospel. This is Esto no está en los evangelios, sino esto es algo que se ha podido comprobar fuera de los evangelios. so fine. We can debunk the myth that Jesus Podemos quitar el mito de que Jesús era solo un mito, pero ¿es esto suficiente? ¿Es suficiente saber que Él vivió en algún tiempo, que Él era una buena persona, o que era un maestro, un sanador? Is it enough ¿Fue suficiente to just say that? el solo decir esto? If we who have Si nosotros que tenemos más conocimiento, tenemos los evangelios, lo creemos, si nosotros sabemos que Él es el Hijo de Dios, but when we share pero cuando lo compartimos, decimos que sí, era un buen hombre, estamos dando suficiente información para que otras personas puedan entenderlo, para aquellos que están casados, 20, 30, 15, 2 años, no sé. Y alguien te pregunta que introduzcas a tu esposo o esposa, ¿quién van a decir? Ella es Juana. she lives with me, Ella vive conmigo. is that enough information? ¿Es suficiente información? No. No, claro. You're not going to live much longer with her. No vas a vivir mucho tiempo con esta persona. She's my roommate. You know, no, that's not going to work. Right? We need to be a little bit more. Necesitamos We need to understand a little bit more. entender un poco más. Necesitamos Really know who realmente saber de quién estamos hablando y de qué estamos hablando. So it has been something, Ha sido algo, a journey for the al- longest time. algo de una jornada desde mucho tiempo, desde el principio, el poder entender quién es Dios And to understand who Jesus is. y el entender quién es Jesús para So that's what nosotros. we're going to do for a little bit. Y eso es lo que vamos a hacer We're going to explore. por un tiempo. Vamos a explorar quién es Jesús. And one of the ways that we can Y una de las maneras que podemos venir a conocer a Jesús es a través de la Escritura. let's look at his actions. Veamos sus acciones. What did Jesus do? ¿Qué es lo que Jesús hizo? Well, I would argue, and Bueno, yo podría discutir y de la iglesia igual que Jesús hizo lo que Dios quería. Y al hacer lo que Dios hacía, the reality that Él apunta en la realidad que Él es Dios. and Psalm 107, for example, En el Salmo 102 dice, escrito antes
de que naciera Jesús en el Antiguo Testamento. Y el Salmo 102, versículo 28 al 30, escuchamos esto. Entonces llamaron a Dios y los redimió de sus batallas. Calmó el mar. Entonces se alegraron porque estuvo silencio y los trajo a su rebaño. ¿Qué quiere decir esto? ¿Nos recuerda cuando él caminaba en el agua? Veamos a Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. Vamos a ver si escuchamos algo similar. Y cuando subió a la barca, sus discípulos le siguieron. Y allí empezó una gran tormenta en el mar. El barco se mecía por las olas, pero él dormía. Fueron y lo despertaron diciendo, sálvanos, Señor, porque nos estamos muriendo. Y él les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Se puso de pie y le habló al viento y al mar y hubo una calma. Y se decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? ¿Vemos algunas similitudes? En el Salmo 107 escuchamos del Señor que pudo calmar la tormenta y que las personas preocupadas por ella se maravillaban por las acciones de Dios. Y aquí vemos a Jesús en una barca, dormido, y una tormenta. Y los discípulos, temiendo por sus vidas, le piden a Jesús que les ayude. Y Jesús calma la tormenta. En ese tiempo se entendía en aquel tiempo se entendía que Dios era el creador. Y eso es algo que todavía se cree hoy en día. Y como Él es el creador, tiene control de toda su creación. Eso quiere decir que Él puede crear tormentas o puede calmar las tormentas. Puede crear montañas o puede crear valles, que puede crear un hombre y una mujer. Dios es el creador, por lo tanto, Él tiene control sobre su creación. Y aquí vemos esta tormenta. Y Jesús tiene la habilidad de calmar la tormenta. Ahora no sé ustedes, pero yo nunca he podido calmar una tormenta. Lo he querido hacer hace algunos años que iba a Texas. No me pregunten por qué, pero iba a Texas y había una tormenta y era algo fuerte. No podía ver enfrente de mí y aún tenía que continuar manejando. Y yo le gritaba a la tormenta que se detuviera y nada sucedía. Yo no tengo la habilidad de controlar las tormentas, pero Jesús tiene la habilidad para controlar. Eso señala de que Él no solamente es un humano, sino que por lo menos tiene la autoridad de Dios. Y eso ya es algo grandioso. Ahora veamos una sanación.
Cuando vemos a Mateo nuevamente, escuchamos que Jesús dice, ¿quién dices que quién soy? Esto ya es después de que ha hecho muchas sanaciones. Las personas ya decían que él era Elías, uno de los profetas, un sanador, porque ya sabían que él había podido sanar y que el sanar le había causado muchos problemas. Por ejemplo, tenemos esta ocasión donde está sanando a un paralítico. Y es que es el día de descanso, donde no, según la costumbre judea, no se hace ningún trabajo. Tanto de que si necesitan tomar una servilleta, pero la servilleta está en el segundo piso, no la pueden traer al primer piso porque se considera trabajo. Tengo que ponérmela como parte de mi vestido, bajarme, quitármela y entonces ya he cumplido con este día de no trabajar. Esto es tan estricto que eran. Y aquí está este paralítico que pide ayuda y los fariseos esperan y se preguntan, ¿vas a ayudar a este hombre? ¿Vas a trabajar en un sábado? En nuestro día santo, cuando Dios nos ha pedido no trabajar, sino descansar. ¿Esto es lo que vas a hacer, señor profeta? ¿Y qué es lo que hace Jesús? La sé que es más fácil decir, tus pecados han sido perdonados, o ponte de pie y camina. Les cambia las mesas, les cambia todo. Le dice, muy bien, yo trabajaré, pero haré más que trabajar, sino que salvaré. Y él le manda a este paralítico de que se ponga de pie y camine. Eso es lo más fácil. Había otros sanadores, pero ¿quién tiene la autoridad de perdonar pecados? Solo Dios tiene esta autoridad para perdonar el pecado. Esta es una cualidad que es solo de Dios. Y aquí está Él diciendo, yo tengo la autoridad de perdonar tus pecados. Queriendo decir, soy Dios. Y esto le causa muchos problemas. Porque Él está haciendo algo que no debería poder hacer. Está sanando personas, pero también perdonando pecados por su propia, por su propia autoridad. Y eso es algo que les preocupa. Ahora veamos esto. Las acciones de Jesús causan algunos problemas en el que aún el mar obedece y los demonios obedecen y los pecados son perdonados. Estas acciones señalan de que Jesús no es un hombre ordinario, no nomás un maestro o un hombre bueno o un sanador, sino que es alguien más, algo más. Ahora escuchemos unas palabras. Las palabras de Jesús hablan de sí mismo como un igual a Dios. Hemos visto muchos milagros, pero sus palabras también son algo maravilloso. A veces vemos claramente que Jesús se dice Dios o se llama Dios. Juan capítulo 30 dice, yo y mi Padre somos uno. Primeramente está diciendo Padre, como si tiene esta relación con Él. Y después está diciendo que es igual que el Padre. Se iguala al Padre. Esto no es normal para que un profeta diga. Eso no es normal que un humano lo diga. Que yo y Dios somos igual. O somos uno. Esto es algo grande para poder decir. Jesús se pone al igual que Dios. Se dice ser divino y es tan claro para los líderes judíos lo que dice que ellos tratan de apedrearlo.
trying to stone him. And they even say, like, Y también dicen, our stoning him nosotros lo apedreamos porque está blasfemando. Esta es la razón por que te queremos matar, porque blasfemas en contra de Dios, porque tratas de ponerte al igual que Dios, y eso no está bien. aware of that. Tenemos que estar conscientes de esto. We have to be aware. In another occasion, En he otra said, ocasión "Before dice, Abraham antes de was, Abraham I existiera, am." yo estuve. Okay. Here's the guy who's about 30 years old. Este es un hombre que tiene como 30 años. Here's a guy who's Si 30 pudiera years tener old. 30 años otra vez. Pero aquí está un hombre que tiene 30 años y dice que él existía antes de Abraham, 1,000 years. que ya había muerto hace casi 1000 años. And he uses the term I am. Y dice, Which yo for a soy, Jew, que para un ancient judío, person, especialmente de aquel tiempo, they know what that means. ellos entienden lo que significa. ¿Y qué significa? No, Sharon, you cannot answer the question. Hace no, Sherry, no puedes contestar. ¿Qué quiere decir? That he's God, right? Why are we making that connection? Dice que es Dios. ¿Por qué hacemos esta conexión? Moses, yes, Moses, when? Porque Dios se lo dice a Moisés Right? en el arbusto ardiente, Finally, after cuando finalmente, después de muchos años de esclavitud, Dios va a redimir a su pueblo desde Egipto y se le aparece a Moisés en un arbusto ardiendo que nunca se consume, pero sigue en fuego. Moisés trata de hacer esta tarea que se le ha encomendado y le pregunta, cuando me pregunten quién me envía, ¿a quién diré? Y le dice, yo soy. Yo soy quien soy. an action verb, meaning total action. Clase es un verbo de acción. No hay un pasado, no hay un futuro, sino un presente. Because God is always Porque Dios siempre está presente. God does not change. It's always Dios no cambia, siempre está, es una acción. And so, when Jesus uses Cuando that Jesús usa eso, esa frase, so holy that que es tan santa que nadie se supone que debe proclamarla o escribirla aún ahora, our Jewish brothers and nuestros hermanos judíos sisters no, write the word God. no escriben la palabra Dios, G-D. escriben That's G-D, porque eso es santo y lo respetan. and Yahweh. Y Yahweh no pronuncian ese nombre. If I would say that. Yo me metería en muchos problemas si dijera esta palabra enfrente de personas que fueran de descendencia judía, It's not for us to use. porque no es para que nosotros la usemos. Pero aquí está Jesús usando este término. Before Abraham was, Antes I de que am. Abraham existiera, yo What soy. does that mean? ¿Qué quiere decir? That he's God. Que Él es Dios. And again, Y nuevamente, the people, the Pharisees were like, no, dude, you can't say that. los fariseos le dicen, no puedes decir What is esto. wrong with you? You cannot ¿Qué te pasa, Señor? No puedes decir eso. God. Tú no eres You Dios. cannot be God. No puedes ser Dios. Because if you're God, Porque si tú eres Dios, that means I'm out of a job. quiere decir que yo ya no tengo trabajo. If you are God, Si tú eres Dios then what you're saying is true. y si lo que dices es cierto, And then I have to, entonces yo tengo que obedecer. and that means I might have to change. Y eso quiere decir que yo tengo que cambiar. And I don't know if I want to change. Y no sé si quiero cambiar. And yet, there he is. Y aún ahí está. He can only speak truth. Porque Él solamente puede decir la verdad. Porque es la verdad. Porque Él es la palabra. Escuchamos en Juan capítulo 1, verso 1. En el principio estaba la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra es Dios. Jesus Jesús cannot lie. no puede mentir. George Washington couldn't lie. Abraham, Jesus cannot George lie Washington because he is podría the Word. haber mentido, pero Jesús no puede mentir porque Él es la palabra. Él es la verdad, la plenitud de la verdad. Abraham Y lo que Él dice antes de que existiera Abraham, yo soy. Él dice verdad. So where do we get from this? Well, that he's ¿Y qué entendemos de esto? De que Él es un Dios verdadero. true God from true God. Dios verdadero de Dios Where do verdadero. we hear that from? ¿Dónde escuchamos esta frase? Our Nicene Creed, that's right. En el credo The niceno. Nicene Creed
to spell out Allí tenemos que explicar y reafirmar lo que creemos y lo que sabemos de nuestro Dios. Y sabemos que Jesús es Dios verdadero, de Dios verdadero. So, okay. Jesus equates himself with God. He is the second Jesús es igual a Dios, la segunda persona de la Trinidad. Ha existido desde el principio, concebido a través del Espíritu Santo de la Virgen María. Esto lo hace Dios verdadero y hombre verdadero. Yes? ¿La hace así? And that makes sense? ¿Y esto hace sentido? No? Okay, No. I'm an honest person. Thank you. Así una persona honesta, gracias. Esto no hace sentido. God, who's all eternal, Dios, que es eterno, is born of a virgin, ha nacido de una virgen, and so it's true God, por lo tanto es Dios verdadero, pero también hombre verdadero. one person, Una persona, but also God. pero también Dios. How does that work? ¿Cómo funciona esto? Faith, yes. La hace con fe, claro que sí. Esto es a lo que le llamamos un misterio. Hemos aprendido sobre el misterio antes, que no es algo que podemos resolver, sino en una manera teológica. A truth. Es una verdad A truth that is beyond, que es más que nosotros, that we can never o que understand, nunca podremos completamente but we entender, can grasp. pero que podemos entender eso. We can begin to understand. Podemos empezar a entender Has been revealed. basando en lo que se nos ha revelado por Dios. Esto es lo que es un misterio. Un misterio es la verdad que no que no hace sentido, pero que sigue siendo una verdad. That Jesus, Que Jesús true God, es Dios verdadero y hombre verdadero. it's important for us to know Es importante para nosotros darnos cuenta que la encarnación del Hijo de Dios no quiere decir que Jesús es parte Dios y parte hombre. No es una persona híbrida o parte de Dios. No es una mezcla, sino que realmente se ha convertido hombre, pero sigue siendo Dios. It can be difficult for us to understand. Es difícil para nosotros poderlo entender y en los primeros 100 años las personas tuvieron So that's where muchos problemas el poder entender y definirlo. Es por eso que que hemos encontrado esta teología a través de todos estos errores. we got wrong. Por todas las personas que no entendimos bien Jesus is God. de cómo Jesús es Dios. Esto se le llama herejía. Perdón. People like me in seminary, we use them all the time. Personas como yo No, okay. en el seminario decíamos, eres Heresy is taking herejía. a portion of the truth Quiere decir tomar una porción de la verdad so y dejando la verdad completa a un lado. Las personas que no entendían la fe no eran personas que lo hacían de una manera they didn't try to trick us. maliciosa, no trataban de engañarnos Change who God was. o cambiar quién era They Dios, were trying to make sense sino que trataban de entenderlo, pero el problema that fue they got it a little bit wrong. que lo entendieron mal. And being open to Y en vez de estar abiertos a reconocer la verdad, got prideful and they fueron orgullosos y se quedaron in proper definition. en Right? So we're going to go over a few of these because en estos malentendidos. that helps us to know Esto, God a little bit more. y es importante que nosotros hablemos sobre ello porque nos ayuda a entender quién es Dios. Umbrella term is called Gnosticism. Hablamos sobre el Gnosticism, The denial que es el negar humanity of Christ. la humanidad de Cristo. These advocates believe Estos that the abogados body creen que el cuerpo was bad. era malo, el espíritu era bueno. And so, if Jesus is God, then Entonces, that si means Jesús that es Dios, quiere decir que su cuerpo no era realmente un cuerpo. he Quiere decir que Él se proyectó the appearance o proyectó la apariencia de un cuerpo, que era como un holograma de 30 años, couldn't have porque Él no podía tener un cuerpo. De lo contrario, esto que es malo, Dios quiere decir que Dios es malo y eso no puede ser. Quiere decir que Dios es bueno, por lo tanto no tenía cuerpo. Que Jesús no era verdaderamente humano.
que solamente venía en la apariencia That de un was cuerpo. one of them. Esa fue una de las ideas. The correct term for that one. But ludicrous, right? Because we have in the gospel Pero esto es una locura porque vemos aquí en el Evangelio el tiempo de gestación, en la resurrección, cuando Jesús se les aparece a los apóstoles in the upper room and says, y les dice, toquen, touch these holes where the toquen estos huecos donde estuvieron las... and Thomas, not Father Thomas, but Thomas, donde fui herido, toca mi costado, como el padre Tomás hubiera dicho, yo necesito también una evidencia. Y Jesús lo aceptó y le dijo, aquí estoy. it wasn't a hologram, No fue un holograma, it was true flesh. sino que era carne. Therefore, Gnosticism, El gnosticismo es incorrecto. we cannot believe No podemos creer que Jesús wasn't truly no era verdaderamente, que no fue verdaderamente encarnado o que tomó carne, sino esto es algo grande para nosotros porque si, por ejemplo, si creyéramos o si fuese una realidad que Jesús realmente nunca fue encarnado, entonces no somos salvados. Ok, recuerden esto porque vamos a regresar a ello. La encarnación de Jesús es importante. Es muy importante para nosotros porque si Jesús no nace como humano, Dios no se da de sí mismo para tomar la forma de un humano, entonces nosotros no somos salvados. Y seguimos esperando. Pero así fue encarnado y somos salvados. Lo segundo es la adopcionismo, que quiere decir que Jesús era humano, un buen ser humano, un humano excelente, perfecto, se podría decir. Y porque Dios vio esto, que era tan bueno, lo adoptó y le dijo, ok, ahora eres mi representante en la tierra. Yo te daré la autoridad. El problema con esto es que ahora Él no es Dios. Porque es como que Dios dice, te doy autoridad, pero no eres Dios. Ahora tenemos una jerarquía. Y con esto ya no es, quiere decir que es un solo Dios. ¿Qué tal? El arianismo este hombre creía que Jesús no era Dios. Él fue un ser creado que tenía poder como Dios, pero que no era igual a Dios. Y este hombre él se crea esta historia de cómo está ser creado también está peleando con otro ser y empieza esta batalla entre los dos, entre el bien y el mal, por toda la eternidad. Y hay mucho más que decir sobre esto. Si les gustan las películas de ciencia o de ficción, esta tiene muchas ideas de cómo él hace que su idea funcione, pero últimamente no funciona, porque entonces quiere decir que Jesús no es Dios, que es un problema. Para poder combatir esto tenemos el Concilio de Niceno, en el 2320, cuando los obispos se reúnen y proclaman que Jesucristo es el Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. Él es Dios
Con meaning with, que quiere decir con, meaning substance, en of sustancia, the same substance. de la misma The sustancia, same substance, the sameness, the same essence, let's que say. tiene la misma esencia, se podría decir, de Dios. Comparten esta misma esencia, que quiere decir que ellos son igual, son. That's going to be super important. And that's Y esto es muy great importante way of y es getting una people all on manera board on buenísima para poder. except that then comes Y aquí viene historianism. Who deny the historianismo unity que of Jesus Christ as God and man. niega la unidad de Jesucristo con Dios y el hombre, Not united, not one. que no son unidos, no So son in uno. this sense, En este sentido, Dios, in a sense, de una in his manera, understanding, en el God entender de accepts este hombre, toma posesión de un ser humano, which is not correct. Right? God does not possess. que no es cierto. Dios He no does not posee, force our will. Él no forza nuestra voluntad. He's always inviting. Él siempre invita, pero nunca So, Nestorius is wrong in thinking forza. that Esta historia está equivocada there is a porque, divine nature that possesses según esta, que es una naturaleza divina que se apodera de un humano. El Concilio de Efesas en el 431 rechaza esto y también proclama que porque Jesus is God. Jesús es Dios And he was born of the Virgin y Mary. nació de la Virgen María, Therefore, Mary por lo is tanto María the mother of God. es la Madre de Dios. This is going to throw a few of our Christian brothers Esto es lo que off a little bit, but it's there. It's actually very necessary. a veces escandaliza a algunos cristianos, pero está aquí. Y es por eso, That Mary is the mother of God. porque al negar que María es la Madre de Dios, estamos negando la divinidad de Jesús. Next we have Después the tenemos Council of Chalcedon, el Concilio de Calceo, because que es muy importante para nosotros people were rejecting porque el pueblo rechazó the divine human natures. lo divino en la naturaleza humana, Monotheism. porque trataban de enseñar que solamente hay una naturaleza divina y definen a Jesús como ser humano y solamente tiene una naturaleza divina, no tiene su naturaleza humana. Así esto no funciona, porque si Jesús es solamente tiene su naturaleza divina, entonces, y no tiene la naturaleza humana, entonces no tiene la voluntad que todos tenemos. Y esto quiere decir que que Dios sufre de la misma manera que nosotros sufrimos, pero Dios no puede sufrir porque Dios es Dios y Él es todopoderoso. This one is monotheism. Monofosismo. Don't ask me to spell. But it's monotheism. And so the Council of Chalcedon says Este concilio dice que Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios verdadero y hombre verdadero, la misma naturaleza con Dios, sin división, sin separación. Aquí tenemos el término hipostético, que quiere decir que solamente hay una persona, que es Jesús, y Él tiene dos naturalezas, su naturaleza divina y humana. Y estas naturalezas existen en Jesús sin mezclarse o sin que una sobretome el otro, sino que se mantienen como una. Se mantienen presentes dentro de Jesús y no hay conflicto, no hay tensión. Se puede decir que coexisten. Y esto va a ser importante porque esto quiere decir que ahora Jesús puede aprender, Él puede crecer, puede lastimarse, ahora puede morir y puede resucitar. Puede experimentar casi todo lo que un humano puede vivir en su naturaleza humana. Al mismo tiempo podernos salvar a través de su naturaleza divina.
y les explico cómo dentro de poco. Y últimamente hay mucho más, pero la última que quiero hablar con ustedes sobre it's a rehashing of Nestorianism. es The Second Council of Constantinople. el Segundo Concilio de Constantinopla en el 553. Es algo que ellos tuvieron que tratar. Es en el que solamente hay una persona, la persona divina en Jesucristo. Solamente una persona en Jesucristo. Quiere decir que dos naturalezas, pero una persona divina que es Jesucristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Por qué es todo esto importante? ¿Por qué necesitamos escuchar todo esto? ¿Por qué? Dios vino a salvarnos. Y si Dios vino a salvarnos, quiere decir que Él necesitaba ser verdaderamente humano y divino. Y si Dios decide salvarnos sin ser humano, entonces esto no soluciona todos nuestros defectos, porque no seremos perfectos. Y no nos convertiremos en uno con Él. Si Jesús fuera completamente humano, entonces Él no tiene autoridad o poder para salvarnos, porque no es Dios. Por lo tanto, necesitamos entender que Jesucristo es un Dios verdadero y humano verdadero, un ser divino con dos naturalezas que no están en conflicto entre sí. Y de allí vamos a estos títulos. Su nombre es Jesús, que quiere decir Dios salva. Dios nos lo hizo muy fácil para que lo podamos entender. En la Anunciación, el ángel Gabriel le dio el nombre de Jesús como su nombre, que expresa su identidad y su misión. En el capítulo 2 habla que no hay salvación con otra persona ni otro nombre que se ha dado a la humanidad por el cual debemos ser salvados. Es solamente a través de Jesús, porque está en su nombre. Solamente Dios puede perdonar los pecados. Es solamente en Jesús, su Hijo, que podrá salvar a su pueblo de sus pecados. En Jesús, Dios termina o cumple la historia de la salvación para el hombre. Es importante para nosotros señalar que el plan de Dios para salvar al mundo ha sido desde el principio. Las últimas palabras de Cristo a sus apóstoles expresan esta realidad y lo dice en Mateo 28. Id, haced discípulos de todas las naciones. Él no vino solamente para algunas personas, sino que vino para todos. Primeramente a los judíos, sí, pero el plan siempre fue para toda la creación, para que toda la creación fuera salvada. En el Salmo 72 escuchamos que todas las naciones en la tierra te adorarán. En el verso 2 dice, Dios da tu juicio al rey que podrá gobernar a tu pueblo con justicia. En el verso 11, que todos los reyes se postren ante Él y que todas las naciones le sirvan. Aquí, aún en ese tiempo de los judíos, ya estaban reconociendo de que Dios es juez y es rey de todos, de todo. Necesitamos reconocer esto, que Jesús es el que salva y salva a todos. Y tenemos el segundo título de Jesús, Mesías. Jesús cumplió con la esperanza de Israel en su oficio de sacerdote, profeta y rey. La palabra Cristo viene de la palabra griega que quiere decir Mesías, que también quiere decir ungido. Se convirtió su nombre porque Él cumplió perfectamente la misión divina que significa Cristo. En Israel, aquellos que fueron consagrados a Dios para una misión
hubiesen sido ungidos en el nombre de Dios. Y esto es cierto para los sacerdotes, los reyes y algunos de los profetas. Y esto tenía que ser el caso para Jesús y es lo que sucedió. ¿Cuándo creen ustedes que fue ungido? En el templo o en el bautizo. Y dijo en el bautizo. Eso ocurrió en el bautizo con Juan, donde Juan ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder, para que pudiera ser revelado a Israel como el Mesías. Sus palabras manifiestan que el Santo de Dios estaba presente. Muchos judíos y algunos gentiles que compartían la esperanza reconocieron en Jesús los atributos de las promesas de Dios. Antes de tomar un descanso, ¿por qué Jesús tomó carne? Ya les di la respuesta. Para salvarnos, claro. Exactamente, porque está en su nombre, para salvarnos. Él se convirtió en hombre o tomó carne para salvarnos del pecado y para reconciliarnos con Dios a través de la encarnación. A Él, cuando Él se convirtió en hombre, nos damos cuenta de la profundidad del amor de Dios por nosotros. De esta manera, el amor de Dios se nos revela, enviando a su único Hijo al mundo para que podamos tener vida a través de Él. La primera de Juan, capítulo 4. Dios se convirtió en hombre para que podamos tomar parte de su naturaleza divina. Nos ha encomendado estas grandes promesas porque a través de ellas podamos compartir en su divinidad. Primera de Pedro, capítulo 4. No solamente salva, sino que también nos invita a participar en su naturaleza divina. Quiere y desea no hacernos en otro Dios. No somos mormones, sino que vamos a participar en su divinidad, porque somos incorporados en su cuerpo, y esto sucede en el bautizo. Ok, tomemos un breve descanso. ¿Por qué tuvo que venir Jesús? Decimos que por el pecado tenía que salvarnos. ¿Por qué necesitaba salvarnos? ¿Por qué necesitaba salvarnos? Porque somos pecadores. ¿Qué hicimos? ¿Qué era tan malo? Pecado original. Bueno, sí. ¿Y cuál fue este pecado original? El pecado de Adán y Eva. Comieron de la fruta que estaba prohibida por la desobediencia y la soberbia, que son uno de los pecados más grandes. Gracias a Dios que no somos soberbios y que ya no desobedecemos. Dios, como lo hemos reconocido a través de las Escrituras y al recordar todos los mandamientos, nos damos cuenta que Dios poco nos ha estado llamando hacia Él. El momento que cometemos el primer pecado, Dios ya nos está llamando. Porque esto es lo que Él quiere. Quiere que regresemos a Él. Quiere que tengamos esta relación con Él. Y es solamente a través de Jesús que podemos tener esta relación. Tenemos esta gran historia de diferentes maneras en la que tratamos de tener esta relación con Dios y fallamos horriblemente y volvemos a tratar y volvemos a fallar y volvemos a intentarlo y volvemos a fallar. Y en todo este tiempo, Dios envía a personas a recordarnos, a llamarnos de nuevo. Dios llama personas, profetas, a darnos esperanza, especialmente cuando estamos
tan alejados que no creíamos que había una manera en la que podríamos regresar. so far away from the promised land Estamos tan retirados de la tierra prometida que no creíamos que podríamos regresar a ella. people like Jeremiah Personas como Jeremías o profetas como Jeremías gave hope. dieron esperanza. This empty promise Y no solamente una promesa vacía, sino what was going to happen. verdadera información de lo que iba a suceder. En este de Jeremías de 31:31 I'm going to read a little bit more than voy a leer un poco más de lo que vemos aquí en la pantalla. chapter 31, Del verse 31 through al capítulo 31, verso 31 al 34. because we don't have a lot of time left. Brevemente, porque no tenemos mucho tiempo. Lord, when I will Vendrán los días en el que haré un nuevo mandamiento with the house of Israel and the con, house con Israel y la casa de Judá, which I made no with como their fathers, la promesa que hizo con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de, de Egipto. they broke. Mi mandamiento que ellos han And I showed myself quebrado my master, y me but me- this is the covenant pero which I este will es el make mandamiento que yo haré con la casa de Israel después de estos días. I will dice el put my Señor. law within them, Pondré mi ley en and ellos I will write it upon their y la hearts. escribiré en sus And I corazones. will be their God, and Y yo they seré shall su be my Dios people. y ellos serán And mi no pueblo. longer shall each Y man no hate his solamente neighbor, and each cada his hombre brother, enseñará a, saying, "Know the Lord." a su vecino, conoce al Señor, sino porque todos me From the conocerán, least of them to the greatest. desde el más pequeño al más grande. For I will forgive their iniquity, Porque yo perdonaré su and I will iniquidad remember y their recordaré, sins no more. no recordaré sus pecados más. So here we have this prophecy Aquí vemos esta where Jeremiah profecía saying, donde "This is what God Jeremías says, dice, esto es this lo is que what God Dios wants, dice, this is esto es what lo que God will Dios do." quiere y esto es lo que Dios hará. That he's going to create a new covenant. Él creará este nuevo mandamiento con nosotros. And it's going to be a different covenant. Será uno nuevo, Because now the law porque ahora la is ley going to be inscribed in our hearts. estará escrita en nuestros corazones. And there's no escaping the heart. Y ahora no podemos escapar nuestro It's going to be corazón. inscribed in our hearts. And everyone Y, will know. y todos lo sabrán. No more select few. No solamente habrá algunos elegidos, Right? From the least of sino them desde to los the más greatest. pequeños al más grande. And the sign of Y el that signo covenant de este will be the forgiveness. nuevo mandamiento es el perdón de los pecados. Now let's go back to that paralytic. Ahora regresemos a este Where paralítico, Jesus is saying, donde Jesús it's dice easier que es más fácil to say, pick up the mat and decir, ride, than to say, toma tu cama y camina, o decir, te perdono tus pecados, sino el que sepas quién soy. Recoge tu cama y ponte de pie. Tus pecados han sido perdonados. See, Jesus is already showing, Jesús ya está demostrando que está cumpliendo la profecía he's establishing. y que está estableciendo el nuevo mandamiento. The new covenant is a prophetic theme that is found Es un tema in many profético of que se encuentra en muchos de los profetas, como Josea, one of the most beautiful books. uno de los libros más bellos, But beautiful. And we read most of it during Lent. y lo leemos Some of it, not some of it during Lent. So parte de ello durante la cuaresma. pay close attention. Or Se pongan mucha atención o se pueden adelantar y tomar la Biblia y leerlos ustedes. love story. Es una historia de amor, How God is calling us. de cómo Dios nos llama. So in all of these prophecies, En todas estas profecías, it basically says this, básicamente that dice this new esto, covenant is gonna last forever. que este nuevo mandamiento Its law perdurará is para written in our siempre, hearts. su ley estará escrita en nuestros That gives corazones everyone true knowledge of y God. que les da a todos el conocimiento verdadero de And in Dios. Jeremiah specifically, Y en it Jeremías says that, específicamente dice, because the law is written in our porque la hearts, ley está escrita en nuestros corazones, técnicamente Torah unnecessary. hará el Torah innecesario. Interesting that Que es no one interesante follows that. que nadie se ha dado cuenta de esto. El Nuevo Testamento presenta la muerte y la resurrección de Jesucristo como que inaugura este nuevo mandamiento abierto para aquellos que profesan la fe en Jesucristo. So, let's go back to Matthew. Regresemos a Mateo. Let's go back to that question. Regresemos a esta pregunta, que ahora es la segunda. No solamente Jesús nos pregunta lo que el resto del mundo sabe
¿Qué es lo que el mundo piensa quién Él es? Ahora pregunta, ¿quién dices tú quién soy? And Peter, Y Pedro, who speaks on behalf of all quien of us, habla de parte de todos nosotros católicos, todos nuestros cristianos, says, dice, tú eres el Cristo, the Son of the living God. el Hijo del Dios vivo. You are the Christ, Tú eres el the Cristo, Son of the living God. el Hijo del Dios vivo. And Jesus replies, Y saying, "Blessed Jesús are le you, responde, Simon, Jonah, bendito eres for tú, flesh and blood has not revealed this to you." porque esto no te lo ha revelado una persona, sino mi Padre So Jesus Celestial. is saying, yes, Jesús dice, sí, contestaste bien, te doy 10 puntos, that answer does not come from you. pero esta respuesta no viene de ti, sino de Dios. Dios te ha dado esa respuesta en el regalo de la fe. Gift is given to all of us. Y este regalo se nos da a todos We nosotros. all have that Todos gift of faith. tenemos este Some of us regalo may de la not fe. be tapping into it. Quizá algunos de nosotros no Some lo of us usemos might be rebelling against o it, quizá nos rebelemos en contra de ello. and yet it's still there. Pero aún allí sigue, allí está. It's still there, and it's still accessible to us. Y sigue accesible para a nosotros, para cuando decidamos Or whenever God decidir gives que us enough estamos nudges preparados for us to recognize o que Dios nos siga animando para reconocerlo. Este regalo de la fe está allí. it. Can proclaim, Y también nosotros podemos proclamar junto con Pedro "You are the Holy One." al decir, tú eres el Santo, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Later, in verse Después, 21, en el verso 21 de Mateo 16, says, Jesus began to show dice the que disciples Jesús that he must go le demuestra a to los discípulos que tiene que ir a Jerusalén a sufrir grandemente de los jefes y los escribas and be killed, and on the third day be raised. y ser asesinado y al tercer día resucitar. And then you know what happens after that. Y ustedes ya saben qué sucede después de eso. Y Pedro dice, no, estás equivocado, Jesús, no digas eso, He's fulfilling the prophecy, sino que Él está cumpliendo la profecía, porque el Mesías, Jesús, fulfills pretty much every single prophecy that is found in the lleva a Old cabo Testament. cada una de las profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento, From Abraham and David. porque Jesús es un descendiente de Abraham y de David. And fulfilled by Jesus. The Messiah El is Mesías, told in Isaiah 61 en that Isaías 61, heal the brokenhearted. dice, sanará a los de corazón quebrantado. Y cuando vemos que esto se lleva a cabo en Lucas capítulo 4, escuchamos que el Mesías en Zacarías capítulo 9 se le llamará Rey. Y escuchamos en Mateo que se le llama Rey. También sabemos que el Mesías será un sacrificio por el pecado. Lo escuchamos en Isaías. Y se lleva a cabo específicamente en el libro de los Romanos y en otros también. Escuchamos que el Mesías resucitará de entre los muertos y lo escuchamos en el libro de los Salmos, Salmo 16 y el 49, solo para mencionar algunos. Y sabemos lo que sucede en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, en los Hechos. Él resucita. Jesús se convierte en el instrumento perfecto que revela a través de su humanidad, revela la gloria de Dios. ¿Cómo? Al dar a Dios su existencia humana, está con el último hecho de la obediencia. Obediencia. Adán. Jesús se convierte en el nuevo Adán para reparar lo que está quebrantado, que es algo que nosotros no podemos reparar por nosotros mismos. Ahora veamos a estos mandamientos, especialmente de los que hemos estado hablando. Tenemos algunos. Tenemos el de Adán, que es algo inoficial, porque dicen que esta palabra no se encuentra en Génesis, pero yo le llamo así.
No tengo la autoridad para hacerlo, pero yo así le llamo. Porque allí Dios invita a Adán y a Eva a ser sacerdotes, reyes, y representan este reino en la tierra. Ser fecundos y multiplicados. Allí está compartiendo su autoridad con ellos. Ahora tenemos a Noé. Dios entra en una relación con él y con todas las criaturas, diciendo, a pesar de la corrupción de la humanidad y que vamos a seguir fallando una y otra vez, Él nunca inundará la tierra. Y Dios invita a los humanos a compartir con Él y a reinar el mundo. Y hace esto con el signo del arco iris para recordarnos a todos nosotros de que su promesa será para siempre. Durante el tiempo de Moisés tenemos otro, en el que promete a Israel y que será un reino de sacerdotes que compartirán su gloria y sus bendiciones con todas las naciones. Y le dice a Israel que sigan sus mandamientos. La alianza de Israel será un reflejo en la manera en que ellos viven. Al mantener los mandamientos o vivir los mandamientos es importante. Por las leyes estrictas de los judíos en las que trataban de seguir estos mandamientos. Ahora tenemos a David, donde Dios le responde al deseo de David, en el que quiere construir un templo, y le dice que va a ser su nombre grande y que de su estirpe vendrá uno que su reino perdurará para siempre. Él se mantuvo fiel a Dios siguiendo los mandamientos de Dios. Pero David y sus hijos fallan. Y Dios continúa prometiendo que va a proveer al Mesías. Ahora Abraham. Dios le dice a Abraham que deje su tierra y que le siga donde él indique. Enseñe a su familia a hacer lo que es justo y bueno y practicar la circuncisión. Y esta es condicional y sin condición. Pero Dios cumple su promesa de darle una promesa, es una familia que heredará sus tierras. Nos damos cuenta cómo estos se construyen uno al otro, creando una historia de redención, comenzando con Adán, diciendo, tú tendrás dominio sobre la tierra. Luego tenemos a Abraham, y tus descendientes serán tan grandes como las estrellas del cielo. Y tienes que vivir rectamente. Ahora tenemos a Moisés, quien se le da la ley para que podamos vivir correctamente. Porque si no, ¿cómo podríamos saber? Nos da la ley para ayudarnos a vivir correctamente. Ahora tenemos a David que dice, ahora yo quiero adorarte correctamente. Y Dios le dice, muy bien, te ayudaré con esto. Y cada vez que hemos tenido esta promesa, hemos fallado. Dios preserva al mundo a través de Noé. Ha dado la redención a través de Abraham, establecido la nación de Israel con Moisés, nos promete al Mesías a través de David y cumple cada una de estas promesas con Jesús. El plan de Dios siempre ha sido salvar al mundo a través de la estirpe de la mujer, de la misma manera en que se ha hablado en Génesis. Y todo empieza a verse más claro cuando vemos la vida de Jesús. Ahora vemos algunos paralelos.
just like the covenant of Noah, Así Abraham, como el and the mandamiento, work with beginning with Moses, the empezando priestly con work Moisés, continued with David, covenant involves sacrifice. todo Unlike esto all the involucra el other sacrificio. covenants, the new Así como covenant todos los of demás Jesus mandamientos, el nuevo involves mandamiento de one Jesús involucra un sacrificio, one final and eternal un sacrifice for sacrificio all of final creation y eterno para toda la creación, that makes way for the forgiveness of sins. que crea el camino para el perdón de los pecados. Desde el principio Dios enseñó a su pueblo cómo adorarle, cómo ofrecer sacrificio. Al hacer su mandamiento con Abraham en Génesis 15, He asked for 3 heifers, Él 3 pidió goats, 3 por 3 doves, and 3 animales, pigeons. 3 de cada And uno, he had them split, except for the birds, y los and to dividieron create a gap. para crear un camino y poder rezar. And then a clay Y pot of flame entonces went through them as a way of sealing. un plato de fuego pasó entre ellos So he para had already sellar done the beginning of esta promesa. Ahora empezamos a ver los principios de la alabanza. Abraham Después, is asked to sacrifice a Abraham his se le only pide sacrificar a su son. único hijo. This is in Genesis 22. Esto está en Génesis 22. Not a little child, Isaías, que no era una criatura, willingly submits to God, libremente se as sometió much a as to Dios, así como Abraham. But God has a different Pero Dios son. tenía un hijo diferente en We mente, don't really know que what no offering really means just yet. no entendemos en este tiempo lo que quiere decir este ofrecimiento. Y aquí viene Moisés y la ley y todos los sacrificios que encontramos en Levíticos para podernos dar un entendimiento de lo que quiere decir adoración, que hay un ofrecimiento para todo. Te sangra la nariz, necesitas limpiarte. Te salen espinillas, ahora tienes que hacer un ofrecimiento. Te robas algo, tienes que hacer otro ofrecimiento. Matas a alguien, la hace bueno. Eso es mucho más de un ofrecimiento, pero sino que con cada infracción hay un ofrecimiento. Un ofrecimiento que se quema, que hay otro de grano, otro de paz, que nos recuerda nuestra amistad con Dios, la purificación de los pecados, que nos limpia de las impuridades, de la reparación. Y también tenemos la Pascua, esta gran fiesta. Pero todo esto se tiene que repetir una y otra vez, porque no son perfectos. Quizá puedan ofrecer una forma de perdón, pero no afecta nuestra alma. Antes de Jesús, todas estas personas seguían esperando. Esperaban en el seno de Abraham. Ellos no estaban en el cielo, porque si el cielo no estaba disponible a ellos. Estas ofrendas no eran perfectas. Por lo tanto, no nos podían dar este acceso a Dios. Ahora viene David. Y nos damos cuenta que el ofrecimiento, el sacrificio solamente se debe de hacer en el lugar apropiado, en el templo apropiado, en el templo que Dios permite. Y creemos que es un edificio bonito, pero no lo es. Juan el Bautista proclama: he aquí el Cordero de Dios que remite el pecado del mundo. También vemos: soy el pan de vida que ha venido del cielo, y lo que coma de este pan vivirá para siempre. Y yo daré esta carne por la vida del mundo. Y antes de eso, en Juan capítulo 2, dice: destruiré este templo y en 3 días lo alzaré. Y entonces escuchamos: en el día antes que iba de sufrir, tomó el pan y subiendo la vista al cielo y dice: a ti, Dios Padre Todopoderoso, dando gracias, rompió el pan y lo dio a sus discípulos: tomen esto, porque este es mi cuerpo,
que se ha dado por ustedes. In a similar way, when De la supper misma was ended, manera, al he took the terminar la cup, cena, tomó el gave it holy cáliz. and venerable hands, and once more giving you Nuevamente, thanks, he said, dándote "Blessed gracias, dio be la the chalice of the bendición disciples y dio of el men. cáliz a sus discípulos diciendo, Take this, all of you, tomad esto todos ustedes y tomad de this él, is the chalice of my blood, pues este es el cáliz de mi sangre, the blood of the la new sangre, and la eternal sangre covenant, del nuevo mandamiento, which we poured out que será derramado por ustedes y por for muchos, the forgiveness para el perdón de los pecados. Do this Hagan esto en memoria mía. each covenant builds upon the other, Cada uno construye en el otro, getting us back to lentamente restaurándonos, taking us back to teniendo una nueva relación con Dios, llevándonos a mucho más, tomándonos en sí mismo. him into ourselves. Y nosotros tomamos a Jesús dentro de nosotros. Esto se llama una comunión. Look, we pray. We say this later in the Eucharistic prayer. Después en la Eucaristía decimos, Look, we pray upon the oblation, the offering, your church. rezamos por la ofrenda de tu iglesia al reconocer la víctima pascual que nos reconcilia contigo, que aquellos que somos nutridos por el cuerpo y la sangre y llenos del Espíritu Santo podamos ser un cuerpo, un espíritu en Cristo. That's what the action Esto es lo que esta communion does. acción de comunión hace. Nos hace uno, no solamente en esta versión de uno, sino que en la verdadera realidad de Jesús, en que Jesús nos toma hacia Él. That we truly do become his Que hands realmente and feet in nos every other convertimos en sus manos y pies y toda otra parte. part. And that's only possible Y que esto because solamente es posible porque Él se hizo hombre. So the final end, Finalmente, the goal of the covenant, la meta de este mandamiento is es the Son of God was sent by que the Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado por Dios a restaurar la armonía entre Dios y la humanidad, que había sido destruida a través del pecado. to teach and to Vino show a us enseñarnos y a demostrarnos el amor. Jesus in his human Jesús, nature en su naturaleza humana, all that he fue sujeto a todo lo que sufrimos los humanos. of atonement. Que Jesús fue un acto Makes de us once again que nos hace nuevamente uno con Dios by the power por el poder and mercy. de la divina misericordia. His sacrifice is also Su known sacrificio as también se le conoce como una acción de because he reparación lived out the Father's porque call vivió to el be llamado del Padre a ser faithful, where we fiel, failed. donde nosotros hemos He was fallado. obedient Él fue obediente cuando nosotros no lo fuimos. and his obedience then Y su obediencia allows us. nos permite. Jesus' sacrifice is eternal El sacrificio de Jesús es eterno because it retains forever y final porque retiene para siempre el poder de atraernos hacia Él y al Padre. That's why he is quote, human. Es por eso que Él es divino y humano. En su humanidad muere, pero en su naturaleza divina es eterno. So the sacrifice, Por lo tanto, el sacrificio, el único sacrificio, an act, es una acción, an eternal reality. un acto en la historia, pero también en una realidad eterna, en la que se nos da la oportunidad de participar en ello todos los días si que lo quisiéramos. Do we understand that? ¿Lo podemos entender? Ultimately, Jesus paves the way Jesús to right relationship and union with the Father. To participate Haz este camino en esta unión con el Padre, que seamos una mente en el cuerpo de Cristo. one of his last prayers. Una de sus últimas oraciones. Y si Jesús rezaba, He prays for this. I pray not dice, yo rezo no solamente por ellos, verses 20 through 24. Juan 17, For them, but also rezo no solamente por ellos, sino por aquellos que creerán en mí a través de la palabra. No solamente aquellos que estaban allí presentes, sino por todos nosotros, so that they may all para que todos ellos puedan ser uno, como tú, Padre, y yo estás en mí y yo en ti, be in us. para que ellos también puedan estar en nosotros, que el mundo pueda creer que tú me enviaste y que yo les he dado la gloria que tú me has dado, May be one. para que ellos puedan ser uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí,
para que ellos puedan ser traídos a la perfección en uno, que el mundo pueda creer que tú me enviaste y que los amas así como me amas a mí. Padre, ustedes son un regalo, ellos son un regalo para mí. Que donde yo esté, ellos puedan estar conmigo. Esa fue su oración. El Nuevo Testamento presenta a Jesús como el hijo de Abraham que puso su confianza en Dios. Se convirtió en una bendición para todos. Él nos ha liberado de la muerte. Él es el israelita obediente que perfectamente siguió la ley de Dios. Él es el Hijo de Dios que inauguró el reino de Dios en su vida, muerte y resurrección, y que ahora se sienta a la derecha del Padre para siempre, reinando como el Rey verdadero. Jesús, Él es la garantía, el mediador de un mandamiento nuevo, mejor. Ahora toda persona de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua que confía en Dios puede convertirse en parte de la familia de Dios. Ahora realmente podemos ser llamados hijos de Dios a través de Jesús. Él es verdadero Dios y verdadero hombre, dos naturalezas, pero una persona, haciéndolo, ayudándonos a tener una esperanza en unión con el Padre y participar en esta divina relación. En el Nuevo Testamento recibimos el perdón de los pecados en el poder y el Espíritu de Dios, ayudándonos a vivir vidas en las que podamos dar de nuestro amor. Por Dios podemos vivir correctamente al renovar el mundo. ¿Hay alguna pregunta? Tenemos como 10-15 minutos para alguna pregunta que puedan tener. La resurrección de Jesús. ¿Eso vendrá en su naturaleza humana o divina? Esa fue la pregunta. Regresemos a lo que habíamos hablado antes. ¿Es su naturaleza humana o divina quien vendrá? Su naturaleza humana y divina es la persona de Jesús. No podemos decir que la naturaleza humana es separada a su naturaleza divina, porque Jesús, el Hijo eterno del Padre, de la misma sustancia del Padre, que siempre ha existido, asumió la naturaleza humana. En su naturaleza humana hemos dicho que puede sufrir y puede morir. En su naturaleza humana resucitó. Es Dios fuera de Jesús, no tiene cuerpo, no es espíritu. Solamente en su naturaleza humana puede Jesús resucitar por el poder del Espíritu Santo. Porque las personas de Dios nunca trabajan por sí mismas, porque eso sería división, eso serían muchos dioses. Dios siempre trabaja como uno, porque Dios es uno. Pero Jesús resucitó en su naturaleza divina, naturaleza humana, pero unida con su divinidad, con su naturaleza divina. ¿Alguna otra pregunta? Él es Bob.
Una de las cosas que la Escritura dice, que la iglesia es la esposa de Dios, de Cristo. ¿Nos podrías decir lo que esto significa? Yo soy alguien que está empezando su formación para entrar a la fe católica. La Escritura dice, alguna de las imágenes que nos den, José es una de ellas, es que la iglesia o Israel se le llama la esposa o la novia. Y nosotros tomamos esta imagen aún como iglesia. Somos la novia de Dios. Nosotros como la iglesia somos la novia de Dios. Es por eso que los esposos, los sacerdotes no nos casamos, porque nos casamos con la iglesia. No somos Cristo, sino que somos llamados a ser Cristo. Nosotros vivimos en persona Cristo, somos en la persona de Cristo. Por lo tanto, es natural que nosotros nos casemos con su esposa, que es la iglesia. La Escritura nos muestra que sí, la iglesia es la novia. En el cielo tenemos este banquete eterno, que todos esperamos ser partícipes de ello. Y tenemos muchas imágenes que vienen de las Escrituras. Y es una de las razones, el por qué, para aquellos que fueron a misa la semana pasada, Jesús eleva el matrimonio a un sacramento. Un sacramento es un signo de una realidad interna. Eso fue instituido por Jesucristo, ofrecido a la iglesia para la salvación del mundo. El sacramento del matrimonio muestra que es una reflexión o una imagen del amor divino que se encuentra en la Trinidad. Sus matrimonios deberían demostrar al mundo cómo Dios ama, de la manera en que ustedes aman. Les dejo que lo entiendan un poco. Sus matrimonios deben demostrar cómo Dios ama, de la manera en que ustedes aman. Es por eso que en la Escritura habla mucho sobre Israel, Judá. Se les llama la novia, porque Dios desea compartir este amor divino con su novia, con su esposa, perdón. Se ve en Hosea, pero también en Ezequiel, donde vemos que los profetas dicen, esta es tu dignidad, esta es tu destino, y mira lo que haces. Te estás alejando. En algunos lugares, Ezequiel especialmente dice, estás actuando como una mujer de la calle. Dios te ha dado esta dignidad, te cubre de gemas y de todo lo mejor, y estás tomando esta dignidad, todos estos regalos, y te has ido con otro. Te estás comportando como una mujer de la calle, como una prostituta, y aún todavía te quiero. Dice José, regresa a mí con todo tu corazón. Regresa a mí, no me importa, pero no voy a permitir que eso te detenga de regresar a mí. Esta es la imagen que Él nos da. Nos da la imagen del banquete, de una boda, pero también para que nos demos cuenta de qué estamos haciendo. ¿Con quién realmente me he casado? ¿Con quién es mi pareja? ¿Estoy emparejado con Dios o he tomado un amante? Y si he tomado un amante, ¿por qué voy a tomar mi lugar en el banquete? No será en ese, porque ya tengo un amante. Y sí, pero aún con Jesús, como en Hosea, vuelve a tomar a su esposa, que realmente era una mujer de la calle, la vuelve a tomar
Y José es una imagen de Jesús, una prefiguración de Jesús, porque Jesús nos vuelve a aceptar, restaura nuestra dignidad y aún y mejora nuestra relación porque son más unidos. Si lo permitimos, si lo queremos, si lo aceptamos. ¿Les ayuda? Tengo una amiga que es de otra denominación. Dicen que ellos no creen que Jesús es Dios, sino que es el Hijo de Dios. ¿Cómo podemos explicar esto? La pregunta es que ella tiene una amiga cristiana. Hace una que en su iglesia o en sus creencias ellos proclaman que Jesús es el Hijo de Dios, pero no Dios. Eso se llama, esa es una herejía, que Jesús es un buen hombre, pero no es Dios. Eso es peligroso porque han rechazado la verdad de que Jesús es Dios. Hablamos un poquito sobre las Escrituras y podríamos hablar un poco más si tuviéramos tiempo de cómo Jesús afirma su realidad que es Dios. La pregunta es, ¿nosotros también usamos el término Hijo de Dios? ¿No es esto algo un poco confuso? Sí y no. El término Hijo de Dios, teológicamente, un término teológico que tiene una gran historia, y yo les voy a explicar un poco sobre ello, porque no tenemos mucho tiempo para hablar sobre ello. En el judaísmo, el término Hijo de Dios se refería a los diferentes tipos de Mesías. Y fuera del judaísmo, el término Hijo de Dios se reservaba para un rey. Como un faraón se le podría llamar Hijo de Dios, porque toma la identidad como representante de Dios. Se le podría llamar Hijo de Dios. Esa es la idea que usan para poder justificar el poder decir que Jesús no era verdaderamente Dios, sino que solo el Hijo de Dios, el representante de Dios en la tierra. Nosotros vemos otra manera del término de Hijo de Dios, la realidad literal de Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? De la misma sustancia de Dios. Por eso que en nuestro credo lo incluimos, que dice Hijo, Dios verdadero de Dios verdadero. Usamos este término en nuestro credo para especificar lo que queremos decir por Hijo de Dios. Me da curiosidad el saber qué tipo de credo usan ellos. Si tratan de usar el credo niceno y quieren decir que el Hijo de Dios no es verdaderamente Dios, entonces ellos tienen muy poco entendimiento de lo que están hablando. Porque el término Hijo de Dios, especialmente en relación del credo niceno, claramente demuestra que Jesús es Dios, uno de las tres personas de Dios. Hay otras denominaciones que profesan las herejías que hemos hablado. Estas herejías no están muertas, las siguen creyendo, pero ya no se les llaman por estos términos, sino que se les llaman denominaciones. No todas las denominaciones practican herejía. Si hay alguna pregunta más, pues la podemos tomar y si no, terminamos. Cuando recibimos la comunión, recibimos a Jesús. Él es. Podemos decir recibimos a Jesús o podemos recibimos a Dios. Claro que sí, en la misa recibimos la comunión.
podemos decir que recibimos a Jesús, flesh. su carne. But God, we said, is also Pero también hemos dicho que Dios es espíritu. So can we say that when we're receiving Podemos decir que cuando recibimos a Jesús en comunión, también recibimos a Dios. what's the answer? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Why? ¿Por qué? Eucharist is Porque la Eucaristía es Jesus Christ, body, Jesucristo, blood, cuerpo y soul, sangre, right? alma y divinidad. Nunca podemos separar sus dos naturalezas de Jesús. Jesus' two natures are always Las dos, together. We cannot separate. Right? So we can never say las dos I'm only the human nature of Jesus. las dos naturalizaciones de Jesús no pueden ser divididas. ¿Por qué? We're eating only the human Porque si nature. solamente comemos How is it being made present? la naturaleza divina de Jesús, humana de Jesús, ¿cómo puede estar con nosotros y haber resucitado y subido al cielo? ¿Cómo es que ahora puede estar presente aquí? If we separated Si separamos la naturaleza humana de la divinidad, entonces no hace sentido. Es por eso estas denominaciones cristianas pueden darse cuenta que realmente no es Jesús, porque no pueden they cannot make sense of it. entenderlo, porque no hace sentido si queremos separar las naturalidades de Jesús. La realidad es que no podemos separarlas. Como se ha dicho en el Segundo Concilio de Constantinopla, es un cuerpo divino con dos naturalezas. One divine person with two natures. Una persona divina con dos naturales. So when we say whether we're receiving Cuando podemos decir que recibimos a Jesús, realmente estamos recibiendo a Jesús en el cuerpo, sangre, alma y divinidad, su naturaleza divina y humana. excellent question. You'll probably explore that more when you're talking about Quizá podamos explorar un poco más sobre esto cuando hablemos sobre los sacramentos y la misa. Vamos a terminar con uno de mis basically summarizes everything I just said. lecturas favoritas. Quizá debería de haber comenzado con esto, podríamos haber terminado mucho antes. Have among yourselves the same Tengan entre ustedes la misma actitud que también es de ustedes en Cristo Jesús, que aunque vino en la forma de Dios, no se consideró igual a Dios, sino que se dio de sí mismo, tomando la forma de un esclavo, viniendo en una forma humana, encontrado en forma humana. Se humilló y se hizo obediente a la muerte, aún la muerte en la cruz. Es por esto, Dios lo exaltó y dio a él el nombre más grande de todos los nombres. Y en el nombre de Jesús, cada rodilla se arrodillará, con todos los del cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, con la gloria de Dios el Padre, de Dios Padre. Y que así sea. Amén. Gracias.